Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambios, un programa de diálogo y análisis. Vamos a hablar de violencia y estrés. Nos acompañan el doctor Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias, arquitecto. Al contrario, usted por su presencia. Licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas noches, arquitecto. Gracias. Doctor Ricardo Aguilar, director del Centro Comunitario de Salud Mental. Gracias, doctor. Gracias a usted. La licenciada María del Carmen Rigal, Comunidad Terapéutica Común a Ti. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Doctor Teodoro Brosic es presidente de la Asociación de Psiquiatría de Nuevo León, Asociación Civil. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias. Y la licenciada Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. En parte a la licenciada se debe esta mesa, porque recientemente en una plática surgió el tema. Estaba también la licenciada Minerva. Entonces, creo que es un tema que puede dar mucho apoyo y orientación a las familias que han sido víctimas pues, de algún hecho relacionado con la violencia que tenemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué destacaría usted de lo que estamos viviendo, licenciada Buchanan? Bueno, yo creo que hay que atender a los factores que han coadyuvado a que la gente tienda a sentirse en un estado de crisis. Tanto familiares de víctimas, que creo que merecen una atención, así como también los mismos delincuentes, la misma sociedad. Yo creo que es bien importante que todos tengamos en consideración que es una garantía individual el derecho a la salud mental, ahora llamado derecho humano conforme al 4º de nuestra Constitución Federal. Pero cuando no se da una sana atención a la salud mental, cuando no se da una sana atención y una política pública orientada a esto, no solamente se violenta esta garantía o este derecho humano, sino también el derecho a la dignidad de las personas, a tener una vida con salud, tanto física como mental. Asimismo, se genera una especie de discriminación en relación a esta situación. Las familias que han padecido toda la ola de violencia, se ha generado una nueva situación social, pero también una nueva situación de salud mental, que creo que es importante que todos analicemos para que no solamente tengamos en cuenta cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las consecuencias, sino también para prevenir de quienes están siendo objeto de esta situación. Muy bien, ya iremos ampliando. Doctor Jesús Zacarías, secretario de Salud de Nuevo León, les comentaba que el viernes en esta reunión del señor Sicilia con el presidente, bueno, las agrupaciones que están promoviendo la paz y, bueno, pidiéndole al presidente que pues revise si las estrategias son las correctas. Ahí se manejaron algunas cifras de las que pues nadie del gobierno ni el propio presidente las desmintió. Los más de 40,000 víctimas que se llevan ahora relacionadas en estos 5 años y meses del mandato del presidente Calderón. Pero lo segundo llama la atención, hablan de 60,000 desaparecidos y hablan de 120,000 desplazados. Es un dato que dio el señor Javier Sicilia. Esto proyectado en Nuevo León, si hay alguna cifra, estaríamos hablando de cuántos desaparecidos en Nuevo León y también desplazados. Sabemos de que hay gente que se ha ido a vivir a Estados Unidos. Si usted tiene esos datos, si no, pues, entramos directo sí, con... No, yo preferiría opinar directamente sobre el tema de salud mental. No tengo esas estimaciones. Sí. No hay duda, arquitecto, de que el tema de violencia pues se ha incrementado en todo el país y Nuevo León no es la excepción. Nosotros hemos tenido que ampliar la oferta de servicios precisamente porque sí se ha incrementado la demanda. Es un tema que siempre ha estado presente, el tema de la violencia, pero no en los niveles que tenemos en los últimos años. De ahí que efectivamente, y coincido con la licenciada Buchanan, como gobierno tenemos la obligación de mantener una infraestructura tanto humana y física suficiente para hacer frente a esta problemática. Coincido y desde la perspectiva de salud pensamos que la violencia se origina en la familia, en el famoso concepto de la violencia intrafamiliar. Hay muchas razones sociales, individuales, familiares por las que hemos notado esta escalada de violencia y creo que sí es muy importante que los especialistas en salud mental puedan atacar el problema de fondo, el problema de raíz. En el Estado, y esa ha sido una de las prioridades del gobernador Rodrigo Medina,
el tema de salud en general, pero en particular en salud mental, hemos tenido que hacer un despliegue sin precedente en cuanto al personal, la cantidad de gente, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y sobre todo la capacitación en lo que llamamos ahora la intervención en crisis, puesto que ahora hay muchas personas que son víctimas de la violencia o familiares de personas que han sufrido algún acto violento o simplemente han sido testigos de situaciones de violencia y se genera lo que se conoce como el estrés postraumático, para lo cual el Estado no tenía el año pasado la capacidad ideal para hacerle frente. Ahora le puedo decir que el crecimiento en los centros de salud mental ha sido muy importante, pero más que nada la capacitación. En este año se llevó a cabo un diplomado avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León de 120 horas, donde 78 psiquiatras y psicólogos de todo el sector se capacitaron en la intervención en crisis. Tuvimos la tutela y la asesoría del doctor José Góngora Navarro, que creo que usted lo conoce porque lo ha tenido en el programa. Es una persona experta a nivel mundial en este tema y él ha sido uno de los profesores que han participado en este diplomado. De tal manera que sí, hemos notado un incremento. Se han realizado brigadas en las áreas donde ha habido incidentes violentos. Se han atendido, a la fecha le puedo dar ese número si lo tengo, se han atendido 3.600 personas por este problema, de las cuales 1.400 son niños, 2.200 son adultos, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Entonces sí es un tema de salud mental que ha escalado en intensidad. Siempre ha habido víctimas y siempre ha habido el famoso síndrome de estrés postraumático, pero lo estamos viendo cada vez con una mayor incidencia. Si usted nos da algún teléfono, doctor, porque quizá a veces vemos en los noticieros de la noche o en general los telediarios que nos hablan las personas para decir que a dónde pueden acudir. ¿Cómo no? La Dirección de Salud Mental, arquitecto, es el 8345-4326. Ahí recibimos la llamada y canalizamos apropiadamente. ¿Es centro de? Es la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud. 83... 45-43-26. A ver si lo ponemos, esto es para mi compañero que está dirigiendo cámaras. 83-45-43-26, ¿verdad? Orientación, es Dirección de Salud. De Salud Mental. Bien. De ahí se refieren cuando es necesario. Muy bien. De 3.600 personas. Sí, hemos atendido directamente. Pues, paso con el doctor Brossig, doctor Teodoro Brossig. Sí, usted como, miembro de, presidente, nada más, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Nuevo León. ¿Cuántos profesionales de la psiquiatría están agrupados en la asociación? Aproximadamente ahorita, porque cada vez hay más ingresos como socios de residentes recién egresados, están asociándose con otros, pero aproximadamente tenemos entre 168 a 170 miembros, ¿verdad? Es un número bastante considerable. Con mucho trabajo, supongo, en los últimos meses o años. ¿Ya? Exactamente, con muchísimo trabajo que hemos estado realizando, ¿verdad? El doctor Brossig, el doctor Jesús Zacarías mencionaba estrés postraumático. Yo también ayer, preparándome para las preguntas, veía una declaración de la doctora Celeste Muñoz, que es la jefa de residentes de psiquiatría del Hospital Universitario. Y ella pues habla del incremento muy importante en el estrés postraumático, estrés agudo, depresión e intentos de suicidio, como seguramente vamos a seguir hablando de shock traumático, estrés y demás. Si usted pudiera definir estrés postraumático, ¿qué se entiende por estrés postraumático? El estrés postraumático es después de que la persona ha sufrido un impacto en nuestro medio, un impacto del medio ambiente hacia nosotros, provoca una injuria en nuestra economía psíquica y física. Y entonces de ahí se traduce todo esto en toda una serie de manifestaciones, primeramente biológicas, como serían una serie de desencadenamientos hormonales provocadas por esta situación estresante del medio externo y que posteriormente viene a desembocar en liberación de hormonas que son necesarias en el organismo, pero que en grandes excesos son lesionantes, como entre ellas tenemos el cortisol,
que viene también a... Cuando es demasiado estrés y exposiciones continuas, provoca lesiones cerebrales a nivel de neuronas, a nivel de hipocampo, de regiones cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la situación de un trastorno por estrés, ¿verdad? Por estrés. Acordemos que siempre nosotros estamos expuestos a las situaciones de crisis, expuestos a las situaciones de estrés, pero mientras no excedan a nuestras capacidades, nosotros las podemos manejar bien, ¿no? Una crisis no la podemos ver exclusivamente como una situación maligna o deteriorante. Una crisis es necesaria también para un cambio, para un desarrollo de la personalidad. Pero en estos extremos que estamos viviendo en los últimos años, está provocando que aumenten las enfermedades mentales, como serían depresión, angustia, intentos de suicidio, drogadicción, alcoholismo. A todo este tipo de situaciones nos está llevando. Y como decía el doctor Zacarías, los trastornos por estrés postraumáticos. Y no únicamente tenemos postraumáticos, sino las crisis agudas, el estrés agudo que se presenta en las primeras 48 o 72 horas. ¿Verdad? Es verdad, ya que señala usted eso, doctor, es verdad que debe de atenderse lo más pronto posible alguna persona que sufrió una experiencia de esta naturaleza. Lo más pronto posible debe de atenderse, de preferencia en esas primeras 48 o 72 horas, sí, para que este traumatismo... Acordémonos, los trastornos por estrés postraumático de todo este tipo son trastornos a nivel de la memoria, ¿sí? Y eso es importante, que es a nivel de la memoria. ¿Pero qué siente la persona y cómo actúa bajo un estrés agudo, por ejemplo, que también se menciona? Bueno, pues va a haber unas situaciones. Primeramente, la primera reacción que se va a presentar es una reacción de aturdimiento. No sé qué está pasando. O algunos dicen, pues no me pasó nada. Pero luego después, al rato, a los cuantos minutos o a la hora, ya había una situación de angustia, de tensión, inquietud, irritabilidad, insomnio. Si dejamos que vaya pasando esto, va provocando insomnio también dentro de las primeras horas. Dejan de comer o se les va el apetito y continuamente van a estar recordando el incidente traumático. Esas serían más o menos las manifestaciones estas, principalmente angustia, depresión. Sí, y vamos, ¿esto le lleva semanas o meses y no se tratan? ¿Qué sucede? Si no se trata, si es bien tratado, como lo hemos estado haciendo a través de la Secretaría, ¿verdad? Todos nosotros formamos parte de esos que decían, ¿cuántos? 78. 78, ¿verdad? Yo estuve dentro de ellos, yo fui uno de ellos, sí, que tomó el diplomado, ¿verdad? Y, sí, que me invitaron, la Secretaría me invitó. Bien. Entonces tomamos nosotros este diplomado y ahí vemos que dentro de las primeras 78 horas tiene que ser tratado. Si no lo tratamos, entonces pasa a lo que es un trastorno agudo, ¿verdad? Y entonces ya después de ahí nos llevaría de las 78 horas a los 2 o 3 meses, y de ahí, si ya no son atendidos, pasa a lo que es el trastorno por estrés postraumático, sí, o síndrome por estrés postraumático. Y ese ya nos puede llevar desde 2 a 3 meses hasta 60 meses. O sea, estamos hablando de 5 años. 5 años. Hasta 5 años nos puede estar llevando todo esto. De estas 3.600 víctimas de las que habla usted, doctor, ¿cuántas estarán en alguna situación de los 5 años? Pues todavía es prematuro decirlo, tenemos 1 año y fracción que empezamos el programa. Sin embargo, puedo decirle que una minoría requiere medicamento, por ejemplo, que son los que van a requerir tratamiento por varias semanas o meses. Sí. Y habría que esperar un poco para poder, sí, ver cuántos van a llevar ese curso crónico que decía el doctor Brosi. Sí. Esto del medicamento creo que es importante, no automedicarse, lo que puede ser es bueno para alguien, no necesariamente para otro. Además, arquitecto, estos son medicamentos controlados, son bueno, medicamentos, sí, muy regulados, no se pueden conseguir sin receta, ¿no? Es una, sí, receta necesaria. Sin embargo, la mayoría responden muy bien a la psicoterapia, al manejo a través del personal de psicología, y hay pocos requieren medicamento, y menos seguramente van a quedar en un síndrome crónico, como decía el doctor Brosi. Sí. Pero lo que sí es muy relevante, como usted ya lo mencionó, es que es un problema que sí viene en aumento por razones obvias. Pero hay un problema más grave todavía. Mucha gente no acude
a ningún tratamiento. Yo puedo decir que a lo mejor los que tienen ustedes registrados no es ni la tercera parte de quienes están en esa condición. Y como decía atinadamente el doctor, empiezan con la crisis que no nada más los afecta a ellos, sino afecta su vida social, su vida laboral, y se empiezan a automedicar con muchas pastillas para dormir, para despertar, o cometen abuso de otras sustancias, ¿verdad? Porque no pueden superar esa crisis. Entran en una espiral. En una espiral. Y en el caso de los adultos entran en esa espiral. En el caso de los niños, van a crecer con eso. Entonces, yo creo que el 70% de quienes han tenido una experiencia de este tipo en lo personal o en su familia no son atendidos porque no van. Sí, doctor Grossi, ya que toca la presidenta del Tribunal Superior de Justicia este aspecto de niños y demás, ¿son más vulnerables ellos cuando son simplemente testigos de un enfrentamiento en donde oyen disparos de a de veras, no de la televisión? Es decir, ¿cuál es el sector más vulnerable? Esa es la pregunta. ¿Niños y mujeres? Niños, mujeres, ¿verdad? Son niños, mujeres jóvenes también, aunque los jóvenes como que aparentemente toleran más, aguantan más, pero también son muy vulnerables a todo este tipo de situaciones. Pero los niños son básicamente, y son los niños los que precisamente se van a llevar toda esta serie de traumas, los van a traer con ellos, no se va a desaparecer esto, ¿verdad? Y lo van a llevar ya como un estigma que pues va a tardar tiempo, si no los tratamos va a tardar tiempo en que desaparezca. A lo mejor es muy burda la comparación que voy a hacer, pero cuando se habla de violencia intrafamiliar, el niño ve que los padres se golpean, se insultan, crecen y dicen que hacen lo mismo. Un niño que tenga una experiencia relacionada con estas bandas que operan, puede al paso de los años ser más fácil que se incorpore a seguir haciendo eso que él vio. Exacto, es uno de los agentes etiológicos que tiene una gran predominancia dentro del aspecto familiar psicodinámico, la violencia familiar, el maltrato, abandonos, drogas en la misma familia, en los padres. Es un caldo de cultivo todo esto para que crezcan ellos después con problemas de delincuencia. De ahí se van originando también muchos que posteriormente van a ser unos psicópatas. ¿Sí? Bien. Vamos a incorporar al resto de la mesa. Perdón, sí. Adelante. Complementando la respuesta, además de los niños, también está comprobado que un sector muy importante de la sociedad que ya tiene un trastorno, o no pudiéramos llamarle trastorno, pero sino una tendencia, por ejemplo, de temperamento a la agresividad. Este tipo de personas que regularmente en condiciones digamos normales, de paz, no cometen delitos o no están susceptibles a ser agresivos en la calle, este tipo de personas con este ambiente que se está suscitando, que estamos viviendo en la sociedad, también son un sector muy vulnerable a poder entrar dentro de las estadísticas de individuos que vayan a cometer un delito o simplemente a tener un estrés postraumático mucho mayor. Usted por lo que ve ahí en la Comisión de Derechos Humanos observa de cuánto a la fecha estamos ya realmente inmersos en este círculo, vamos, vicioso, porque no vemos que existe una salida al menos rápida. Bueno. ¿Cuánto llevamos ya? Porque alguien me preguntaba, ¿usted ahí cómo lo registra por la gente que va y le solicita apoyo? Nosotros en la comisión observamos más o menos del 2009 a la fecha un incremento, pero no debemos de olvidar que esto que nos está sucediendo le ha sucedido a otros países como Colombia, Perú, y hicieron sus planes en relación a la superación de este tema. Obviamente nos podemos remontar hasta 1948, donde toda la población mundial realmente estaba afectada en un estrés postraumático de una Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacen? Precisamente hacer una declaración de derechos humanos en 1948, y es uno de los elementos por los cuales podemos realmente salir adelante la sociedad. Es decir, yo insisto desde que inicié esta administración que el respeto a los derechos humanos es una, si no la única, clave para
realmente vivir en paz en sociedad. Y voy a explicarme por qué. Sí. En un momentito nada más nos están señalando un corte, pero aprovecho para si usted también nos facilita el número de teléfono al que pueden acudir, así como lo hizo el doctor en cuanto a la Dirección de Salud Mental, ¿verdad? Así es. El 83 45 43 26, lo repito, a ver si lo podemos también poner por ahí, 83 45 43 26, y también el que nos va a dar la licenciada Minerva Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, es el teléfono 83 43 0215. 0215. Muy bien. Vamos a regresar después del corte para también incorporar al resto de la mesa, ¿sí? Claro que sí. Pasamos a un corte breve y regresamos. ¿Cuántos pasos has dado en 15 años? Ahora piensa en los pasos que hemos dado todos, porque al avanzar hemos hecho que otros también puedan dar sus propios pasos. Y si podemos hacer esto, ¿te imaginas qué otras grandes cosas podemos hacer? 2 y 3 de diciembre, Teletón. Caminemos juntos. Como tú, también estoy indignado por la violencia y la inseguridad. Por eso estamos construyendo la Fuerza Civil. Una nueva policía honesta, valiente y profesional que lucha todos los días por darnos protección y seguridad. Segundo informe de gobierno. Aquí estoy, todos los días, trabajando por Nuevo León. Porque necesitábamos un lugar donde nuestros hijos se entretengan sanamente. En Escobedo, el Divertiparque es ya una realidad. El Divertiparque es un sueño hecho realidad. Porque queremos estar más tiempo con nuestras familias y cuidar de nuestros hijos. En Escobedo, vialidades que nos unen. Contamos con más y mejores vialidades. En Escobedo, más tiempo para ti. Segundo informe de gobierno. Juntos transformamos Escobedo. Ella es Lola. Y él es Elmo. Y la palabra de hoy es... leer. Leer es estar entretenido. Leer es divertido. Tú también puedes pedir que te lean todos los días, aunque sea un ratito. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Justicia. Imparcialidad. Transparencia. El Tribunal Electoral de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente que garantiza la legalidad y la confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Se encuentra en la ciudad Elmer Mendoza. Él es autor de una serie de libros en donde habla de la situación que estamos viviendo en todo el país, ¿no? De delincuencia organizada, cárteles, bandas criminales y demás. Me llamó la atención una declaración que hizo uno de nuestros reporteros. Se las doy para incorporar también a usted, maestra, y al doctor Aguilar. Dice él, cualquiera persona sabe que un ludópata, él está hablando por él, porque dice que él se consideró enfermo de ludopatía. No iba a casinos, pero sí iba al hipódromo, en Tijuana. ¿Sí? Entonces él habla como ludópata que es o que fue, más bien que fue. Dice, cualquier persona sabe que un ludópata está absolutamente indefenso porque la necesidad de concentración en el ejercicio que hace es muy alto. Ya sea que esté calculando a qué caballo le apuesta o las posibilidades de una maquinita en el casino para que le dé más dinero. Dice él, creo que el que planeó el incendio del casino Royal sabía muy bien sobre la indefensión de la gente. Independientemente, esto ya lo digo yo, de que la gente que estaba allí, la mayoría eran personas de la tercera edad y mujeres. Y esto pues es, esta acusación nadie la había hecho y me parece que es muy oportuna, por lo que sucedió el día 25 de agosto. ¿Qué opinión tienen ustedes dos en particular? ¿Es más vulnerable una persona que está en un lugar así como para que se vaya de la realidad y puedan hacer con ella pues lo que sucedió ahí? No pudieron salir. Sí.
aquí hay dos aspectos que no debemos de confundir, ¿sí? Porque la gente que acudía o acude a los casinos, que son de la tercera edad, o gente que ya no tiene preocupaciones de vida cotidiana, ¿sí? Que lo hacen como un entretenimiento, la gente que dice, yo gasto 200 pesos nada más, pues es gente que en realidad sí va a una situación de diversión, probablemente, ¿sí? Yo no estoy hablando del ludópata, pero entra en una inmersión con aquello y olvidar. Es como suplir a la psicoterapia, ¿verdad? Y entonces se envuelve en ese mundo y se pierde. Obvio es que la persona que ordenó esto es una persona enferma, es un sociópata, que tuvo la capacidad de planear y dañar, sin importar ni interesar quiénes estaban. Si eran personas mayores, si eran gente profesionista, si eran empleados, no le interesó, él le interesó hacer daño. Pero Elmer dice que el que lo planeó sabía que iba a causar ese daño. Digo, vaya que es más indefensa una persona que se encuentra en un lugar así, a un lugar abierto, supongo, ¿no? Pues es desde luego, como también puede suceder en un estadio, ¿no? Que puede haber, ¿qué sucedió en Torreón? Una balacera exterior y la gente corrió a la cancha, ¿sí? Pero acá... Y acá no tenían a dónde correr, ahí pudieron morir pisados, atropellados, hubo situaciones, quizás acá él habla, fue encerrado. Yo lo resumo de perversidad. Del que lo planeó, obvio es que fue perverso, sociópata, no hay sentimientos de culpa, hay una necesidad de cumplir su meta, de dañar, lastimar. Sí. ¿Hay alguna entidad en el gobierno, paso con el doctor Aguilar, que esté estudiando a estas personas para saber, independientemente de lo que todos sabemos, seguramente la infancia de ellos fue muy difícil, etcétera, no hubo oportunidades de trabajo y se fueron pues por ese camino? Pero ¿hay alguna entidad que le esté dando seguimiento, doctor Ricardo Aguilar, en el país, para saber por las raíces de las que hablaba la licenciada Graciela Bucana, que es muy importante? Es decir, ¿qué va a suceder si esto continúa así? A vuelta de 15 años, pues, esto va a caer en la ingobernabilidad, si no es que ya en parte ha caído. En primer término, quiero aclarar una cosa respecto a la presentación. No soy el director del SECOSAN, soy el subdirector, ¿sí? ¿Pero usted lo fundó? No. El doctor Ricardo Zapata, un servidor, con el apoyo del doctor Zacarías, ¿sí? Sí, ¿tienen ya ustedes cuánto tiempo ahí? Tenemos ya 9 años. Sí, es que cada que hablamos de estos asuntos invitamos al doctor Ricardo Aguilar, porque nos parece muy importante el enfoque que él tiene a veces, y además lo aterriza usted muy rápido en el tema que tratamos. Sí, realmente en lo personal, como profesionista y como neolonés y como mexicano, lo que lamenta uno es que en este momento, en esta etapa, estemos otra vez siendo reactivos. O sea, ante un hecho social como es la violencia incrementada, nuevamente estemos siendo reactivos, tratando de solucionar los efectos, las consecuencias, ¿sí? O sea, es un tanto repetir nuevamente el ciclo que en las políticas gubernamentales que se dirigen a la solución de los problemas de salud, digamos, nos metemos más en los efectos y bajamos poco a la prevención. Y aquí yo integro lo que usted preguntaba. O sea, realmente el estudio de los aspectos que están ligados, el estudio científico me refiero, de todos aquellos aspectos que están ligados a cómo se generan todas estas perversiones en el marco de la conducta y traen como consecuencia factores de riesgo para trastornos psiquiátricos, como es el caso de los trastornos de conducta antisocial, como es el caso del estrés postraumático. Indudablemente que de mediados del siglo pasado están muy definidos cuáles son esos factores de riesgo. Aquí en Nuevo León yo quiero comunicarles una experiencia que tuvimos en 1986. En 1986 al 88 hicimos un grupo de trabajo para el estudio de los menores infractores, de aquellos que en aquel tiempo eran catalogados como tal. Un estudio interdisciplinario donde con instrumentos de la psiquiatría, instrumentos de los aspectos biológicos médicos,
aspectos sociales, aspectos psicológicos y aspectos del estudio de la estructura familiar, nos delineó con claridad los perfiles de lo que es la conducta antisocial. Y esos perfiles, obviamente, pues como información daban pie a crear condiciones para la prevención, no solo para la atención, porque desde aquel tiempo a mí en lo personal me tocó valorar a todos los menores infractores de esos 2 años homicidas, ¿sí? Y efectivamente el perfil está muy establecido. Son familias disfuncionales, o sea, hay familias donde está uno de los dos ausente biológicamente o en el marco de su función del control parental. Esta palabra es bastante importante. ¿Qué quiere decir del eso? Control parental. ¿Qué quiere decir? La dirección saludable que debe haber sobre el desarrollo de las conductas en los niños, ¿sí? Y la eficacia para la prevención precisamente de los factores de riesgo que luego convierten en estos trastornos de conducta. En la infancia, ahorita tenemos el problema, uno de los aspectos que por ejemplo hemos detectado a través del trabajo en la comunidad, en el Centro Comunitario de Salud Mental, es que las desviaciones se presentan desde los 5 o 6 años en la escuela. ¿Qué tipo de desviaciones? Relacionadas con el comportamiento de la figura de autoridad, relacionadas con el comportamiento en la relación con los compañeros, es decir, empiezan los niños a tener conductas que son que expresan agresión, que expresan violencia, que expresan los trastornos de aprendizaje, que expresan los problemas del desempeño escolar propiamente. Doctor, si nos vamos un poquito más ágil, o sea, nos gana el tiempo, ¿qué hacer? El problema está ahí. Sí, lo que hay que hacer, insisto yo, es actuar en la prevención. En la detección oportuna, que nosotros en el modelo médico lo tenemos muy bien establecido, ¿no? O sea, la detección oportuna. ¿Qué consiste? Todos los maestros, todos los agentes de socialización que actúan como socializadores deben de canalizar oportunamente las desviaciones de conducta que se dan en el marco del desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Y nosotros como profesionistas, naturalmente, no debemos de tomar esto como una condición de enfermedad, sino como una condición de desviación, ¿verdad? Porque ya propiamente el sociópata o el psicópata, ya estamos hablando de un trastorno psiquiátrico bastante importante que requiere atención. Arquitecto, por favor, sí. ¿Qué hacer? En primer lugar, poner a la víctima en el centro de la discusión. Se ha estudiado en otros países que por encima del delincuente se va a poner en estudio a la víctima. No se está haciendo en esta mesa nos fuimos hacia las causas, el porqué, el delincuente, y lo que nos dice la experiencia en otros países es pongamos a la víctima en el centro. Sí, pero la pregunta, ¿verdad?, que yo le hago es, ¿se está haciendo? Tenemos un marco legal para hacerlo y es de lo que quiero hablar. Sí lo estamos haciendo, pero obviamente tenemos que hacer mucho más. La Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos del Delito en el Estado de Nuevo León en el 2007 marca las bases de qué tenemos que hacer en estos problemas y nos marca una serie de dependencias que tienen la obligación de atacar el problema, como lo está haciendo Secretaría de Salud, como lo está haciendo Procuraduría a través de Copavide. Lo que tenemos que hacer un plan. Aquí tengo yo la copia, lo estaba revisando anoche. ¿Está fallando alguna de estas instituciones o ahí viene quienes integran el consejo? Lo que es importante es trabajar en el Consejo, que se dé el enfoque. Nosotros en la comisión le estamos dando el enfoque conjuntamente con Secretaría de Salud y Universidad Autónoma de Nuevo León a preparar a los servidores públicos, porque el servidor público que está en cualquier oficina, también él es víctima de algún delito, de alguna avería. Cualquier persona que está en una ventanilla quizás pudo haber sido atacado antes de llegar a esa ventanilla. Entonces, ¿en qué situación está el que va a atender? Y luego, el gobernador también llega con una actuación estresante. La comisión está preparando un plan a corto y a largo plazo, lo que dice usted, ¿qué acciones? Atacar de que el servidor público, por lo menos, sea una persona que sepa cómo tratar estos trastornos y estas personas. Mire, aquí supongo que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Dice Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León. Y tiene un consejo. Aquí yo veo en el índice, sección 4 del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos. ¿Cuánto ha sido el presupuesto asignado, por ejemplo, desde el 2007 a la fecha
para que pueda operar. Es un dato que tiene la Procuraduría y que ellos están... creo que debemos invitar a la Copavide porque es que sí, no, por eso le digo, para darle seguimiento a todo esto, este sería el primero de una serie de programas dedicados a esto que sugirió la licenciada Buchanan. Es decir, estamos hablando de una parte del problema, pero aquí, por ejemplo, ¿cuándo se reunió el Consejo la última vez? Eso es algo importante revisar, es decir, ¿sí? Para eso pues, necesitamos que esté aquí el procurador, ¿verdad? Y que nos diga también, nos dé respuesta. Aquí simplemente revisando, ¿habrá alguna institución que no esté colaborando o en la medida de lo que se requiere? Aquí yo, sección cuarta del fondo, ¿cuántos casos han atendido en los 4 años que han trabajado en el Consejo? El doctor me dice, pero estamos hablando de la administración nada más en la parte de salud. 3.600. Del 2010 a la fecha. Sí. ¿Cuánto han pagado a los familiares de las víctimas? Porque supongo que también aquí dicen cierta que hay que indemnizarlos. Permítame acotar. Yo creo que hay que centralizar los puntos, ¿verdad? Porque yo creo que nos estamos yendo para un lado, para otro, y debemos de definir. Uno, orígenes, como lo decía el doctor. Otro, con efectos, ¿sí? Y luego las consecuencias, o sea, el acto en sí, porque son tres momentos y creo que el factor fundamental es la detección oportuna. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Porque hay grupos vulnerables en este punto, ¿verdad? Como son los menores que están en una situación de riesgo por maltrato, por negligencia, por situación económica, parental, etcétera. Las mujeres, los indígenas están en una situación de gran riesgo. Y luego ir a ver, bueno, ¿qué sucede? Yo les pongo sobre la mesa es el acotar esto, porque creo que la ciudadanía tiene que saber que la brutalidad con que se han cometido los crímenes en la actualidad no tiene precedente en México. Y tenemos que hacer un análisis, porque si no se hace un análisis para ver las razones, no podemos prevenirlas. Porque los crímenes ya se cometieron. Tenemos el 87% de los crímenes que se cometen en Nuevo León, según las estadísticas que hay dentro del Poder Judicial, son con extrema violencia. Eso nos habla. Los jóvenes que están inmersos en justicia para adolescentes que son tomados por la delincuencia organizada y por los grupos sociales, tienen ellos mismos, platicando seguramente con ellos, te dicen, no puedo dormir bien porque, lo platicaba una juez de ejecución, el muertito se me sigue apareciendo y se duerme encima de mí y se hace, o sea, ya traen un trastorno que requiere un análisis. El victimario. El victimario, sí, los jóvenes. Porque a veces nada más hablamos de las víctimas. No, el victimario, pero si no solucionamos, porque por eso les digo, son dos conceptos. Uno, las víctimas, sobre todo el victimario. El victimario, él está recluido en una institución como el tutelar, el cerezo. No, van a salir y van a regresar al mismo entorno. Vemos lo que está sucediendo. Van a regresar al mismo entorno. Pero más grave que las consecuencias en el victimario, insisto, es en la víctima. Tenemos que poner a la víctima en el centro. Y es en el servidor público con un... Pero son dos cosas, porque uno es... De acuerdo. ¿Qué queremos? De acuerdo. Por eso son dos cosas. Uno, pero el trauma resolver vicario, el problema, y el otro, la víctima. Entonces, pero ¿cómo lo vas a resolver? Van a salir y van a seguir delinquiendo. Si me permite, nada más. El trauma vicario que tiene el servidor público, para que intervengan todos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con gente capacitada, con gente preparada, como se está haciendo. En el área de salud se está haciendo hacia los médicos, hacia los psicólogos. En el área de derechos humanos lo estamos haciendo hacia todas las autoridades, porque la autoridad que también recibe todo ese impacto, tanto de la sociedad como de las personas que se lo vienen a comentar, desarrolla un trauma sicario y hay que atacarlo también. Pero lo más importante, a mi criterio, de acuerdo con las experiencias, de acuerdo con las Naciones Unidas, es poner a la víctima en el centro de la solución. Muy bien, doctor. Sí, yo quisiera enfatizar en el tema de la prevención, que también se mencionó aquí en la mesa, para tratar de centrar la discusión. Efectivamente, las personas que delinquen seguramente vienen de familias disfuncionales, pero esas familias disfuncionales también tienen una razón, un origen o una causa que está en el fondo, y que es precisamente la inequidad, las menos oportunidades para desarrollo. Son muchos elementos que se conjugan.
Por eso es que la prevención requiere de un ataque integral a esta problemática y en donde todos debemos de participar. La escalada de violencia en los niveles que mencionaba el señor Buchanan, pues también no tienen precedentes en el caso de México y de Nuevo León. Pero también estamos expuestos a muchos estímulos de violencia a través de los medios, de las películas, de los programas de televisión, el internet, ahora los videojuegos que ve uno en los jóvenes que son explícitos, o sea, expresan violencia explícita y para ellos es un juego. Creo que son todos elementos que van contribuyendo a que el nivel de violencia en la sociedad va aumentando. Sí. En ese sentido es muy importante enfatizar que el gobierno del Estado tiene un programa, porque el gobernador ha insistido en repetidas ocasiones que está convencido, de lo cual coincidimos todos, de que no es a través de la fuerza pública exclusivamente como se va a atacar este problema. Y hay un problema de desarrollo social que pretende ir regenerando el tejido social en las comunidades con mayor problemática, principalmente en el área metropolitana. Usted conoce este proyecto que ha sido difundido ampliamente, se ha denominado Transformando mi Comunidad. Nosotros participamos junto con muchas otras agencias. ¿De la Colonia Independencia? Es el primero, pero creo que esa es la dirección correcta porque incide en la raíz del problema. La violencia familiar es resultado de muchas dificultades sociales y económicas que viven estas familias y creo que esa es la mejor actividad preventiva, le diría yo al doctor Ricardo Aguilar, que podemos hacer. Estamos por iniciar, perdón, nomás sí quisiera comentar esto. Sí. Acabamos de terminar el análisis de un estudio de embarazo en adolescente y las causas son similares a los de la violencia y a los de la delincuencia. Y tendremos que intervenir de manera multidisciplinaria, intersectorial, para tratar de modificar conductas, que es algo muy complicado. Desgraciadamente no es algo que se pueda resolver con una vacuna, como lo hacemos en muchas infecciones, pero definitivamente se está trabajando en el fondo y necesitamos pues que toda la sociedad se sume en ese esfuerzo. Nos permite nada más, doctor Aguilar, vamos al corte que nos indican para no romper la continuidad e inmediatamente regresamos. ¿Sí? Esto da para 2 mesas más, entonces vamos ahorita a centrarlo en qué hacer, en qué momento estamos y qué no hemos hecho hasta ahora para empezar a hacerlo, ¿no? Yo aquí tengo algunas preguntas. Regresamos en un momentito con ustedes, ¿sí? Regresamos con ustedes. Volveremos. Un hogar es parte de cada experiencia a lo largo de tu vida, donde las memorias y las emociones que se viven en él moldearán tu camino por siempre. Residencia en San Agustín, primer premio valorado en más de 39 millones de pesos. Ven a conocer tu nuevo hogar, tu casa del TEC. Sorteo TEC, cumple tu sueño. ¿Te acaricien los pies? ¡Qué miedo! ¿Ya te viste los pies duros, rasposos y con callos? ¡Se ven horribles! Usa Nailx removedor de callos y asperezas. Aplica Nailx sobre toda la planta, remueve con la espátula y retira las células muertas desde la primera aplicación. Adiós al pedicure. Pies nuevos solo con Nailx todoterreno. De venta en Farmacias Benavides. ¡Lombrices! ¡Lombrices! ¡Mata tus lombrices! Amibas, amibas, elimina las amibas. No te compliques. Loxel, un solo producto, una sola toma. Elimina esas amibas y lombrices que causan graves enfermedades, fatiga, insomnio, náuseas, mareo y dolor abdominal. Desparasítate con Loxel. De venta en Farmacias Benavides. Si tienes el cabello débil o se cae, deja que tu doctor de cabecera te ayude. Doctor Solutions Anticaída es el único en el mundo desarrollado en laboratorio con Polidectin 3, que tiene resultados de aumento desde el primer uso. Frena la caída y promueve el crecimiento. Nuevo cabello más fuerte y resistente. Doctor Solutions, tu doctor de cabellera. De venta en Farmacias Benavides. El Banco de México te invita al Premio en Contacto Banjico Edición 2011. Arma tu equipo y escriban un ensayo sobre los beneficios de un sistema financiero saludable y gana hasta 100,000 pesos. Consulta las bases en www.banjico.org.mx/contacto Banjico. Banjico, la banca y yo. Muchas personas son obligadas a delinquir, a prostituirse y a mendigar. El Senado reformó la Constitución. Los infractores a la ley para prevenir y sancionar la trata de personas serán castigados severamente en todo el país y las víctimas serán reintegradas a la sociedad. Queremos un México digno y seguro, donde tengamos derecho a la vida y a la libertad.
Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. Como tú, estoy consciente de los retos que enfrentan nuestros jóvenes. Por eso creamos el programa Nuevo León Sí Estudia, Sí Trabaja, donde otorgamos más de 130,000 becas y colocamos a 100,000 personas en el mercado laboral. Ahora somos ejemplo nacional. Segundo informe de gobierno. Aquí estoy, todos los días, trabajando por Nuevo León. Hola, maestro. Hola, maestra, ¿cómo está? Bien. ¿Ya estás listo para la prueba enlace? Listo. Y a nuestros grupos les tiene que ir muy bien, ¿eh? Verá que sí, como cuando concursamos por la plaza de maestros. Y ya ve que nos la ganamos. Ahora nos tenemos que preparar todo el tiempo, ¿no? Pues sí, para salir mejor en nuestra evaluación. Así sí tenemos más y mejor educación. Sí. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesora. Con mejor educación construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Como tú, mi prioridad es darle educación de calidad a los niños y jóvenes. Por eso este año hemos invertido más de 1,180 millones de pesos en la construcción de escuelas sustentables únicas en el país y más de 2,700 espacios educativos. Además, 1 millón de niños recibe el seguro médico escolar contra accidentes de manera gratuita. Segundo informe de gobierno. Aquí estoy, todos los días, trabajando por Nuevo León. De que tenemos un problema, ahí está el problema. Lo estamos enfrentando de una manera inteligente. Esa sería mi pregunta, doctora y doctor. Bueno, licenciada. Licenciada. Hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la estadística. Y la estadística que arroja la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que el 50% de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Imagínense si antes de los 14 años tenemos preadolescentes y adolescentes que vienen con un sinnúmero de conflictos, con metas vacías, que no tienen una motivación para continuar la escolaridad porque tienen problemas de coeficiente intelectual, tienen problemas de ansiedad, problemas socioeconómicos, problemas familiares. ¿Hasta dónde van a acudir ellos? ¿Cómo van a solucionar su vida? ¿Qué van a buscar para sentirse realizados como personas? Y todos estos jóvenes podemos encontrar que ya hay diagnósticos y que en las escuelas primarias y secundarias ellos detectan, porque es el alumno que repite, el alumno que es victimario, el alumno que constantemente está en conflictos, que desafía la autoridad. Si desafía la autoridad de su padre, de su madre, la escuela, ¿qué no va a desafiar a las autoridades? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que ahí tenemos en la educación escolar ya muy claro aquello que va a seguir en adelante? Muy bien. Aquí en lo que es el Consejo, aquí aparece el titular de la Secretaría de Educación. Por eso mi pregunta sigue en el aire. ¿Cuándo sería la última vez que se reunieron? Porque pues este es un trabajo, como le llaman ustedes. Después del acontecimiento del Casino Royal hubo una reunión. ¿De todos ellos? De todos ellos, sí, pero específicamente para el tema. Y ahí se crea la mesa para atención a las víctimas. Sí. Creo que lo que tenemos que hacer es una continuidad. A eso me refiero, y es la intención de este programa, como dice usted, licenciada Graciela Bucana, sensibilizarnos todos. Si está ya esto desde el 2007, ¿por qué no lo seguimos? ¿Verdad? Aquí sí, está ya. Seguido, aquí está, bueno, ¿por qué no lo seguimos mejor? Ustedes acaban de llegar, en el 2007 era otra la autoridad, ¿no? Sí. Bueno, a eso me refiero, es decir, el traslape, ¿cómo se dio? Sí, ¿qué entregaron los de la administración del licenciado Natividad González Parás a los de la administración del licenciado Rodrigo? Sí, porque ya estamos en el 2011, ¿no? Y esto está desde hace 4 años. Doctor Aguilar. No, para concretar, yo creo que tienen que hacerse tres niveles muy importantes de acción concreta. Los que señalaba la licenciada, que son las medidas de prevención que corresponde a educadores, trabajadores de la salud, etcétera, que obviamente tenemos que incrementar. No decimos que no se hacen, se están haciendo, hay que incrementar. Luego viene un nivel que es el nivel en el cual las autoridades correspondientes, desde las instituciones que tienen que ver con eso, tienen que definir ese modelo de atención integral al problema.
problema. Y sobre la definición de ese modelo integral de atención al problema, obviamente se tienen que, aquí viene un tercer nivel de decisión muy importante, que es hacer los cambios jurídicos necesarios para la protección financiera de los programas, porque si no hay recursos suficientes, ¿cómo se va a hacer? Les pongo el dato de esta semana que da la Organización Mundial de la Salud, o sea, ellos dicen, en países como el nuestro se está invirtiendo 30 centavos de dólar, cuando 30 centavos de dólar, que equivale a 4 pesos, cuando lo que se necesita es que cuando menos sean 3 o 4 dólares. Se requieren para la atención a la salud mental, aquí en el Estado, por ejemplo, una cantidad de 200 millones aproximadamente de pesos, ¿sí?, anuales, para poder lograr una cobertura que pueda. Yo desconozco si eso realmente se aplica, pero es un poquito difícil. Bueno, en ese sentido, arquitecto, el número de personas con afección de algún tipo de trastorno mental en Nuevo León anda alrededor de 260,000. La encuesta de epidemiología psiquiátrica de México, que se realizó hace algunos años, arroja que el 5.8% de la población padece alguno de 23 trastornos mentales que están en el catálogo internacional de enfermedades, la última versión, que es el CI-10, y estimamos que debe haber 260,000. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para atender correctamente los problemas de salud mental, un estado, una ciudad debe de tener un psiquiatra por cada 15,000 habitantes. Nosotros tenemos un psiquiatra por cada 8,000 habitantes. Tenemos cerca de 580 psiquiatras en Nuevo León. El doctor Brossig se refería a los que están afiliados a la asociación. Pero cuando ya tomamos todo el sector, somos el Estado de la República que tiene mayor personal por número de habitantes. En cuanto a camas de internamiento para enfermedades mentales, la OMS recomienda una cama por cada 20,000 habitantes. Nosotros tenemos una cama por cada 11,000 habitantes. Tenemos una infraestructura en ese sentido por arriba de los estándares mínimos que recomienda la OMS. En los últimos 2 años, el Estado solamente ha puesto en operación 22 centros ambulatorios de salud mental, orientados primariamente a adicciones, pero que atienden otros problemas como ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, no solo las adicciones. Y sí ha crecido mucho el personal, como decía el doctor Aguilar. Estamos invirtiendo solamente Secretaría de Salud, no puedo hablar de todo el sector, 58 millones al año. Eso es lo que nos cuesta el problema de salud mental, pero eran 39 cuando el gobernador Medina tomó la oficina de gobernador, el puesto de gobernador. De 39 pasó a 58 este año, 2011. Sí, los dineros que llegan del gobierno federal, me imagino. Todo es federal y estatal. Estos recursos, algunos provienen del gobierno federal y otros de origen estatal. Pero finalmente, como lo ha dicho muchas veces el gobernador, todo es dinero en Nuevo León, ¿verdad? Porque se genera más de lo que nos regresa. Sí, nos están regresando muy poquito, la verdad, ¿no? De lo que y sí quiero felicitar la actividad del Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de Salud, porque de alguna manera a mí me ha tocado trabajar en el aspecto terapéutico con un voluntariado. ¿Cuál es ese hospital, perdón? El que está en la colonia Buenos Aires, que antes le decían la Casa de Salud Mental, ¿verdad? Sí. Pero realmente es el Hospital Psiquiátrico de la Secretaría. ¿Lo ha visitado usted recientemente? Claro, hace unas par de semanas. Ahí ya lo cambiaron porque las familias venían aquí y se quejaban. Realmente el hospital, primero que nada, tiene una gran calidad en su consulta de los psiquiatras, de atención. Está cambiando mucho. Créame que yo le podría decir que estuve la semana pasada. Sí, no, muy bien. Por muchos años yo viví en el sector y la verdad, pues sí, siempre se decía que estaba ahí muy olvidado ese hospital. No, y además el equipo profesional es equipo altamente preparado. Qué bueno que lo... Y eso, pues doctor, felicidades, porque realmente es muy valiosa esa atención. Sí. Y créame que yo conozco a muchos de los psiquiatras y los veo el gran esfuerzo que hacen. Por eso es importante insistir. Tenemos buenas instalaciones, tenemos muy buenos profesionistas. La población tiene que entender que ante el menor síntoma de estrés postraumático, que ante la necesidad simplemente de la orientación, cuenta con el hospital psiquiátrico, cuenta con el Centro Comunitario de Salud Mental también de la Secretaría, cuenta con los centros Nueva Vida, cuenta con toda una red a la cual puede acudir para la atención. Doctor, el personal. Miren, yo les decía a ustedes y creo que es oportuno a ver si pues se ponen un poquito más estrictos en algunas instituciones,
para que le den el trato justo a la familia que se ve en una situación así. Si podemos darle paso a esto que nos reportaron el viernes, la familia Flores Mata. Aquí está esta denuncia, ojalá que la recoja la autoridad y dé respuesta a la familia. Yo quisiera puntualizar. ¿Me permite nada más? Vamos a reproducir y salimos con usted, ¿sí? Adelante. Un doble martirio, primero al ser víctimas de la delincuencia, luego de la burocracia y maltrato de la autoridad estatal, vivieron parientes de un hombre asesinado la semana pasada. Es el caso de familiares de Marlon Simón Flores Mata, un contratista de 36 años que murió asesinado por miembros de la delincuencia organizada. El 3 de octubre fue privado de su libertad a las 14 horas y de inmediato los delincuentes contactaron a los familiares para solicitar dinero para liberarlo. Sus parientes acudieron a una sucursal de una compañía de aparatos de radiocomunicación para pedir ubicar vía satélite el teléfono de Flores Mata. Sin embargo, pedían que acudiera el titular de la línea. Solo que había un problema, no podía ir porque estaba secuestrado. Hasta el día siguiente lograron recibir la contraseña, pero el teléfono ya había sido manipulado y no estaba localizable. El día de los hechos acudieron también a la unidad antisecuestros y reportaron el robo de la camioneta, una Tacoma color blanco con placas de circulación RNF 94577 en los números telefónicos 066 y 089. Ese día por la noche en los noticieros de televisión local se informaba que el cuerpo de Flores Mata había sido encontrado en un terreno baldío. Sin embargo, sus familiares no se dieron cuenta. Y todavía a las 9 pasadas los secuestradores seguían pidiendo dinero, siendo que pues cuando se supone que levantan el acta los del Ministerio Público inmediatamente deben de hablar a los familiares. A las 12:30 de la noche, a pesar de que Marlon ya había muerto y ellos no lo sabían, pagaron el rescate. Fue hasta el 5 de octubre cuando se enteraron. En el CEMEFO terminaron de rematar a los familiares con la excesiva burocracia y maltrato, ya que les exigían la credencial del lector de la víctima, pero ya no la tenían. Afortunadamente alguien se encontró la cartera de Marlon y se comunicó para entregarla. Fue así como pudieron regresar al CEMEFO para solicitar otra vez el cuerpo, pero oh sorpresa. Me dice que me espere un momento porque está comiendo, que termine de comer. Y cuando le entregamos la credencial del lector me dice que le tengo que sacar 2 copias. Le digo, pues sáqueme la copia usted, o sea, por humanidad, digo, ya pasamos todo el día ahí. Me dice, no. La entrevistada cuestiona la excesiva burocracia que existe en los sistemas de procuración de justicia, ya que mientras que en el discurso del gobernador Rodrigo Medina habla de sanear todas esas deficiencias, en la realidad están peor que nunca. Telediario. Licenciada Graciela Buchanan, terminamos con usted. ¿Se podrá hacer algo por ahí? Bueno, yo creo que tenemos que reformar no nada más las leyes, sino la forma de ver las cosas en esta relación. 1, hay que sensibilizarnos del daño que se está sufriendo esta sociedad de las víctimas. 2, hay que sensibilizarnos de los padecimientos que han traído esta situación que no se detectaron a tiempo y que tenemos ahorita esta delincuencia. 3, para mí es muy importante porque yo creo que la experiencia que nos ha dado el impartir justicia, vemos que hay muchos casos donde las personas delincuentes o que están en una situación familiar no van a tener con una sentencia, requieren un tratamiento y un diagnóstico especializado. Es importante que haya expertos que determinen qué personas están involucradas, porque no se puede resolver un asunto de violencia familiar cuando la persona tiene un trastorno, ¿sí? Y punto, para terminar, creo que los especialistas tendrán la palabra, las leyes pueden hacerlo, pero los índices de depresión, de consumo de drogas han crecido tanto, tenemos que buscar la solución y tenemos que no ser discriminatorios con las personas que padecen trastornos mentales, que creo que eso será de otro tema, de aquellas personas. Hay menores down con credenciales de lector y votan, que les dan tarjetas de crédito. No hay un procedimiento rápido y sustentable para que puedan transitar en eso. Vamos a no discriminar y a tener puntualmente un diagnóstico adecuado. ¿Podemos contar con la presencia de ustedes el próximo domingo? Porque se quedan muchos temas todavía, ¿sí, doctor? Sí. ¿Sí? Y vamos a ver, porque aquí queda también, hay una deuda que tienen los medios, sobre todo la televisión. Por ahí hay un libro que se llama Sentimiento de Inseguridad, un autor Kessler. Él dice, bueno, que cuidado, ¿no?, con lo que están viendo las personas que ya sufrieron una experiencia de esa naturaleza. Creo, en esto ustedes dos nos pueden
decir mucho. Hablo de los psiquiatras, ¿sí? Les esperamos el próximo domingo. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias. Pasamos a un corte breve y después presentaremos una entrevista con el ingeniero Salvador Alba, nuevo rector del sistema del Tecnológico de Monterrey, y el rector del Campus Monterrey del Tecnológico, profesor David Noel Ramírez. Esa es la entrevista de este domingo. Buenas noches. Manzana. Por ser la fruta prohibida, por haber descubierto la gravedad y ayudarnos a practicar el tiro al blanco, te hacemos un pequeño homenaje y creamos Maroma. Una mezcla de tequila Cuervo Especial y refresco de manzana. Por eso te agradecemos, Manzana, con la Maroma, por ser especial. Tequila José Cuervo Especial. Especial. ¿Te acarician los pies? ¡Qué miedo! ¿Ya te viste los pies duros, rasposos y con callos? ¡Se ven horribles! Usa Nailx removedor de callos y asperezas. Aplica Nailx sobre toda la planta, remueve con la espátula y retira las células muertas desde la primera aplicación. ¡Adiós al pedicure! Pies nuevos solo con Nailx todoterreno. De venta en Farmacias Benavides. ¡Lombrices! ¡Lombrices! ¡Mata tus lombrices! Amibas, amibas, elimina las amibas. No te compliques. Loxel, un solo producto, una sola toma. Elimina esas amibas y lombrices que causan graves enfermedades, fatiga, insomnio, náuseas, mareo y dolor abdominal. Desparasítate con Loxel. De venta en Farmacias Benavides. Si tienes el cabello débil o se cae, deja que tu doctor de cabecera te ayude. Doctor Solutions Anticaída es el único en el mundo desarrollado en laboratorio con Polidectin 3, que tiene resultados de aumento desde el primer uso. Frena la caída y promueve el crecimiento. Nuevo cabello más fuerte y resistente. Doctor Solutions, tu doctor de cabellera. De venta en Farmacias Benavides. Como tú, me siento orgulloso de ser de Nuevo León, porque seguimos manteniendo el primer lugar nacional en generación de empleos, con más de 65,000 nuevos puestos de trabajo. A la fecha, hemos captado más de 1.250 millones de dólares de inversión extranjera y nuestras exportaciones alcanzarán los 30,000 millones de dólares tan solo este año. Segundo informe de gobierno. Aquí estoy, todos los días, trabajando por Nuevo León. Octubre, mes de la asesoría jurídica. Todos los domingos de octubre en las plazas públicas del país realizamos la Jornada Nacional de Asesoría Jurídica. Porque estamos para apoyarte, te ofrecemos asesoría, orientación y representación legal totalmente gratis. Llama al 01800-712-8753 y obtendrás apoyo jurídico en los casos de tipo civil, penal, fiscal y administrativo. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal. La mejor información deportiva en punto de las 6:50, 7:50 y 8:50 de la mañana, aquí en Telediario. En esta temporada de lluvias, el principal riesgo es no prevenir. Ten preparados tus documentos importantes, lámpara con baterías, agua, comida enlatada y un radio portátil. En casos de emergencia, sigue las indicaciones que te den las autoridades. Ayuda a los niños, personas enfermas y de la tercera edad. De ser necesario, trasládate a un refugio temporal o a zonas altas. Lo más importante es tu vida y la de los tuyos. Tu participación es tu protección. Gobierno Federal. Somos una señal con fuerza que crece. Llegamos en directo a Washington, Oregón, California, Utah, Texas, Tennessee, Illinois, Massachusetts, Michigan, Maryland, Connecticut y New York. Con la mejor programación para nuestra gente. Somos el canal que todos vemos. Multimedios Televisión. Manzana. Por ser la fruta prohibida, por haber descubierto la gravedad y ayudarnos a practicar el tiro al blanco, te hacemos un pequeño homenaje y creamos Maroma. Una mezcla de tequila Cuervo Especial y refresco de manzana. Por eso te agradecemos, Manzana, con la Maroma, por ser especial. Tequila José Cuervo Especial. Especial. El líder de la noticia, Telediario. Noticias al minuto, pronóstico del tiempo, videos, fotografías, blogs, redes sociales. Todo lo que necesitas para mantenerte bien informado. www.telediario.mx. Cuando llegué aquí, no sabía lo que me pasaba.
Solo me sentía un poco mal. Ahora sé que tengo una enfermedad difícil de curar. Estoy en tratamiento. Todos los días aprendo algo. Pero tal vez lo más importante que me ha pasado es que hay otros niños y niñas como yo. Y que la mejor manera de sentirse bien es acompañarnos y darnos la mano cuando más lo necesitamos. Siempre he creído que todas las personas en algún momento de la vida somos tan vulnerables como un niño. Necesitamos apoyo, cuidado y esperanza. Me tocó nacer en México y ser parte de esta maravillosa mezcla de historias, de caras y de voces. Y entre tantos que somos, la vida nos encomienda que hagamos algo por los que menos tienen. Cuando puedes hacer algo por alguien que lo necesita, estás más cerca de la verdadera felicidad que en ningún otro momento. Soy Alex Lora, embajador de pronósticos, portador de un mensaje. Todas las niñas y los niños de México tienen el mismo derecho a la salud, pero la realidad de muchos de nuestros niños es otra y no podemos ignorarla. Esa es la misión de Pronósticos para la Asistencia Pública. No importa lo que uno tenga, sino lo que puede dar. Todos salimos ganando, si te la juegas por los demás. Pronósticos te dan la oportunidad. Con cada melate, progol, chispazo o cada actriz en que participes, estás ayudando. Con suerte te vuelves millonario, pero ellos siempre ganan con lo que tú inviertes en pronósticos. La manera para que todos ganemos es que te la juegues por los demás. ¡Juégatela con México! ¡Que viva rock and roll! Señores, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias. Salvador, profesor David Noel. Muchas gracias, muy amable por la invitación a estar con usted. ¿Cómo está el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en este último trimestre del 2011? Quisiera conocer la opinión de los dos. Pues nosotros como instituto pues estamos el tecnológico, como siempre nuestro objetivo ha sido seguir siendo un detonador fuerte para apoyar el desarrollo de México. Este último semestre, enero-agosto 2011, tuvimos un crecimiento a nivel nacional del 5%. Prácticamente de los 31 campus en 28 tuvo un crecimiento bastante sólido y eso pues nos ayuda mucho para que sigamos cumpliendo con nuestra misión a lo largo y ancho de México. Y nuestro objetivo principal en los últimos años va a ser y seguirá siendo el que generemos conocimiento, información, para que esos modelos que generemos los utilicemos para dar respuesta a los principales desafíos de México. Hoy estamos fuertemente enfocados a 3 grandes retos: a apoyar a la base de la pirámide. Para México, un reto que no podemos renunciar es apoyar a más de 50 millones de mexicanos en situaciones difíciles. Y estamos con todos los profesores a través de sus áreas de especialidad viendo maneras para mejorar la educación, la vivienda, la salud de estas personas, inclusive ayudándoles a autogestar sus propios empleos. Por otro lado, estamos muy fuertemente preocupados por la sustentabilidad del país. Ahí estamos trabajando con el agua y energía. Y por otro lado, pues todos queremos un México más sólido, con un gobierno más efectivo, con instituciones mucho más fuertes y con políticos realmente al servicio de la sociedad. Y ahí a través del LEGAP estamos generando muchas políticas públicas, nuevas leyes, para que efectivamente podamos mejorar la competitividad de México y el tema de la seguridad, que hoy por hoy pues es un tema que a todos los mexicanos nos preocupa. Señor rector, usted ya lleva varias semanas al frente también de lo que es el sistema. Esas son 4 días. Perdón. Sí, bueno, pero desde días. Septiembre que conocimos. Sí, claro. Sí. Pero la realidad es que la oportunidad empezó el 3 de octubre, este lunes, y a mí lo que me ha llamado la atención es la energía. Es decir, la pasión, la marca tecnológico, las distintas áreas que hay. Yo le comentaba a David y a la gente que hay una energía que yo no la he visto en ningún lado. Y esta energía son de 25,000 personas que de una u otra forma forman las 4 instituciones que se han formado, y yo creo que cuando tienes ese nivel de energía y ese nivel de pasión, el límite es el cielo. Yo estoy muy entusiasmado porque pues, es un proyecto de corte social, posiblemente lo más importante que requiere este país para cerrar la brecha social que tenemos es educación. Y
y el honor para mí de poder servir en esta institución, pues realmente no lo esperaba y realmente lo agradezco y pondré todo por realmente hacer que estas 4 instituciones, porque es importante, mucha gente no sabe que en noviembre del año pasado se definió organizar el sistema en 4 instituciones, reconociendo que dentro del tecnológico se habían desarrollado proyectos muy importantes como TecMilenio, pero que ofrecían todo un potencial y que había que darle independencia para crear su propia estrategia, para acelerar su crecimiento, y lo mismo la parte de la universidad virtual, que sin lugar a dudas ofrece posiblemente la posibilidad de expansión de educación y de competencias al mejor costo posible. Y por otro lado está TecSalud. Entonces, nuestro hermano mayor, como siempre decimos, es el Tecnológico Monterrey, que afortunadamente pues lo dirige David Noel, que es una extraordinaria persona con el que nos hemos identificado maravillosamente. ¿Sí? Son 4 entonces las grandes instituciones, ¿verdad? Así es. Podemos mencionarlas. El Tecnológico Monterrey, que es el que le da origen a todo esto, de donde nace, donde sigue siendo hoy todavía la parte grande, como yo le llamo el hermano mayor, que nos va a ayudar a que los hermanos menores, que es TecMilenio, la Universidad Virtual y TecSalud, se desarrollen y creen una estrategia que yo espero en unos años que sean tan grandes como el Tecnológico Monterrey, porque tienen una gran oportunidad en sus mercados. Hacia afuera a veces hay, profesor David Noel, cierta confusión. Es como otro rector, un nuevo rector. Si ustedes, aprovecho la oportunidad, claro, las funciones específicas de cada uno de ustedes. Sí, cómo no. La responsabilidad mía es efectivamente asegurar el crecimiento sólido que cumpla con su misión el Tecnológico de Monterrey, como institución que abarcamos 31 campus en la República Mexicana, 23 oficinas internacionales, somos 103,000 estudiantes y 10,700 profesores. Entonces, esa es la responsabilidad de un servidor, de que esa institución cumpla con su misión y que efectivamente nuestro objetivo hoy principal es ser detonadores del desarrollo de México en todas las regiones donde estamos enclavados. Y obviamente mi responsabilidad va hacia el Tecnológico de Monterrey. Salvador Alba efectivamente es el responsable, es el líder de apoyarnos, o sea, a las 4 instituciones, al Tecnológico, al TecSalud, al TecMilenio y al TecVirtual. Y quizá él pueda con más precisión sus funciones. Muy bien. El TecSalud, tengo entendido, despega en enero como un gran proyecto. Hay un gran proyecto que es el hospital Zambrano y León, pero en realidad no es un hospital, es todo un proyecto de cambiar el sistema de salud en México. Tiene la escuela, va a tener la parte de investigación, pero la idea es intentar que el paciente llegue al hospital y sea un paciente del hospital en donde haya centros clínicos y donde puedas atenderlo y tener la opinión de distintos médicos. Es una idea novedosa, es un modelo novedoso que está dirigiendo Guillermo Torre, y tenemos mucha confianza de que si ese modelo de práctica la podemos traer acá, puede cambiarnos inclusive la práctica de la medicina en México. La situación que estamos viviendo, señores, nos ofrece un nuevo reto. Esto pensamos algunos que pues sería pasajero, pero nos estamos dando cuenta con tristeza de que no es así. ¿Cuál es la posición de la institución que ustedes dirigen ante el problema tan serio que tenemos de violencia, inseguridad? Si hay algún proyecto. Sí, como no. Nosotros estamos trabajando por varias vertientes. La primera, que es quizá la más interesante, es donde a través de la Escuela de Graduados en Administración Pública, liderada por el doctor Bernardo González Arechiga, ya tenemos 2 años trabajando muy seriamente en generar propuestas para mejorar la seguridad del país a través de indicadores que estamos generando, semáforos, y que lo estamos publicando de cada estado de la República con diferentes factores para coadyuvar a que decir, hay que hacer algo en esto y es urgente. Por otro lado, estamos proponiendo nuevas leyes, cambios, para que efectivamente la seguridad a la vuelta del tiempo sea algo que pueda prevalecer gracias a un marco jurídico sólido.
Y ese es el aspecto de la IGAP. Y también estamos colaborando en varios estados, capacitando a los cuerpos policíacos, dando cursos a los jueces y a los ministros en varias. Tenemos ahorita, por ejemplo, aquí en Coahuila y en Nuevo León, ofreciendo maestrías a través de la Procuraduría de Justicia de cada uno de los estados a todos sus ejecutivos, porque queremos que nuestro sistema judicial tiene que ser más profesional y obviamente pues mucho más acorde a lo que hoy vivimos. Entonces estamos trabajando en un aspecto de generar leyes, por otro lado capacitando a los expertos en este tema de seguridad, y también estamos ofreciendo semáforos, mediciones a cada estado para que vean áreas de oportunidad a los gobernadores y puedan enfocar su energía hacia esos puntos. Ahora nosotros con los muchachos, con nuestros estudiantes, algo que hemos visto que la sociedad actualmente requiere más conciencia de su participación ciudadana. Yo creo que parte de lo que vivimos es que quizá en general hemos tomado una posición cómoda, frívola a la sociedad, y estamos siempre apuntando al gobernador, al alcalde, al presidente de la República como responsables. Y yo creo que la ciudad reclama una participación de todas las áreas que conformamos la sociedad de este país. Y estamos trabajando fuertemente a partir de agosto de 2011 en un enfoque nuevo que le llamamos conciencia transversal, ética y ciudadana en los muchachos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el TEC de Monterrey ofrecemos 60 carreras, currículos diferentes. Y en todas las materias, de todas las clases, estamos inculcando a los muchachos dilemas éticos del área que están estudiando para que vean la importancia que tiene en la vida el comportarte éticamente y que entiendan que ser ético sí es rentable y que parte de lo que vivimos en el país es falta de esa ausencia de ética. Pero también la cuestión de la ciudadanía del compromiso. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que yo sigo dando clases y a mis estudiantes hace 2 o 3 semanas les pedí una actividad. Yo doy finanzas, mi clase no es de ética ni de ciudadanía. Les dije, les voy a pedir un favor, quiero que para la próxima clase me traigan el mail de su diputado local, federal, del gobernador y de su alcalde. Y todos como que, ¿cómo? Si estamos hablando de finanzas, sí. Y lo que más me sorprendió, que la inmensa mayoría ni siquiera distinguía que había diputados locales y federales. Y después, la siguiente clase, después que les dije, bueno, para que tengan derecho a su examen, o sea, para que puedan presentar, les voy a pedir que me manden un mail a sus respectivos diputados local, federal, al gobernador, donde le hagan recomendaciones para mejorar 2 grandes temas que nos preocupan: la pobreza aquí en Nuevo León y la seguridad. ¿Y eso se haría en el resto de los por ejemplo, no, estoy hablando que la transversalidad significa eso, o sea, cada profesor está generando actividades para crear conciencia de los muchachos. Yo como profesor, no como rector, en mi clase hice eso. Ahora, obviamente, lo compartí esto y por toda la raza, muchos profesores, oye, pues qué buena idea. Y así cada quien está generando. O sea, estamos generando, igual que en el ética. En ética sí, en todas las clases tenemos dilemas éticos de diferentes tópicos donde los muchachos discuten y la conclusión que ellos sacan siempre es que ser ético sea rentable. Inclusive estamos creando un banco de dilemas éticos, porque muchos profesores dicen, oye, no tengo muchos dilemas, no te preocupes, vamos a crear banco por áreas, por administración, por mercadotecnia, por ingeniería civil, por ingeniería mecánica, por biología, para que tú te metas allá al banco de dilemas y escogas lo que tú quieras para que los muchachos discutan contigo. Entonces estamos trabajando muy fuerte en una formación muy sólida. Yo diría que el TEC de Monterrey estamos comprometidos en que nuestros egresados tengan 4 características que como lugar tenemos que tatuárselas: su compromiso con la ética, con la ciudadanía, involucrarse con su país para mejorarlo, tener conciencia de la sustentabilidad y también muy fuertemente en conciencia de su hipoteca social para enfrentar el problema y ayudar a coadyuvar a resolver el problema de la pobreza. Muy bien. Don Salvador, usted dice que le digan Salvador. Así es. Bueno, yo le digo Don Salvador. Cuando usted y yo platicamos de uno de sus libros, abordábamos asuntos, la familia, el humanismo, todo eso que se ha venido perdiendo, valores y demás. ¿Usted parte de estas tesis las aplicará, supongo? En realidad, si tú lo escuchas de David, es el mismo pensamiento. Es decir, nosotros al final tenemos la labor de preparar estudiantes para enfrentarlos al mundo. Pero los chavos viven un mundo muy complicado, un mundo en el que tienen que decidir dilemas. Y esos dilemas tienen que ver, oye, hago esto, pero lo hago correcto, o violo alguna religión. Todos esos dilemas se tienen que enfrentar y tienen que en las escuelas enseñarles a cómo manejar estos dilemas, porque es lo que los va a hacer exitosos o no en la vida. Y esos temas posiblemente no los estamos abordando con el nivel de intensidad que está comentando ahorita David. Y hoy eso es lo que está creando fundamentalmente gran parte de los problemas de la sociedad. Y por otro lado también tenemos que levantar nuestros niveles de educación, de calidad educativa, porque hoy el mundo está cambiando, hay nuevos conocimientos y también nos obliga a cómo la organización o los institutos diferentes
tienen un mejor nivel educativo. Una pregunta que nos hacen a nosotros, que a veces no se observa en las instituciones de educación superior privadas, que haya las becas que está requiriendo el país y que la educación ya es prohibitiva en las universidades, no solo las privadas, sino en las del Estado. Una serie de pagos aquí. Y hacen a veces muy difícil que un buen número de jóvenes en México puedan tener acceso a la educación superior. Proyectos de becas, Salvador. Tenemos bastantes, más para que tenga una idea, arquitecto. De cada 10 alumnos del TEC de Monterrey, de los 103,000 ahorita, 5 tienen beca. El 80, el 60, el 50. O sea, un servidor, yo fui becado aquí del TEC, del 90% cuando llegué aquí. Yo soy alguien enamorado de que ninguna persona con capacidad se queda sin estudiar en el TEC de Monterrey. Yo les digo, el TEC, a veces me preguntan, ¿que el TEC es elitista? Sí, somos elitistas en gente que quiere crecer y tienen capacidad para ello. ¿Cuántas becas? Vamos a hablar de números duros. Sí, cómo no. 103,000, quiere decir que tenemos prácticamente 52,000 muchachos y muchachas que ven algo de beca. Para el 2012. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto que es de nuestro presupuesto en pesos, prácticamente el 30% lo asignamos a beca. Y hablamos de un presupuesto de más de 5,000 millones, estamos hablando de que estamos ofreciendo becas prácticamente por 1,800 millones cada semestre. Ustedes seguramente recordarán el caso de los dos jóvenes estudiantes que fueron confundidos. Ahí ya no se ha vuelto a decir algo sobre el tema. ¿Qué es lo último? ¿Les han respondido a las familias de los dos jóvenes? ¿Se les mantienen a ustedes al tanto de la información que están haciendo? En este caso pues es el ejército que ya pasó el caso de estos soldados pues a ser juzgados por ellos. ¿Se les mantiene comunicación? Sí, así es. De hecho, cuando cumplió el aniversario, aquí vinieron a dos familias, los papás de ambos muchachos. Aquí le hicimos inclusive un reconocimiento una vez más a los muchachos. Lo vimos. Y estamos con ellos en contacto de acuerdo al que nosotros nos han informado las autoridades. Nosotros estamos obviamente esperando que obviamente den la resolución definitiva a las autoridades competentes, pero sí estamos en comunicación tanto con aquí en Nuevo León como a nivel federal. Esto es. Usted ya lleva pues una semana propiamente, ¿no? Salvador, algo que quiera destacar de lo que usted tiene ya por su experiencia de tantos años en el manejo de otras marcas, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí, algo que nos adelante de lo que usted tiene pensado. Mira, tú hablabas un poco del tema de becas, el tema de pues, la población económica quiere educación. Yo creo que no hay familia que no quisiera una educación de calidad, como la posibilidad de transformar a sus hijos, ¿no? Y reconocemos al final que una educación de calidad, de muy buena calidad como el tecnológico, pues tiene un costo. Y a pesar de los esfuerzos y las becas, pues mucha gente no puede tener ese acceso. Entonces tenemos Tec Milenio. Tec Milenio hoy tiene 33,000 personas, pero lo creo, y hablamos en TIER con la gente de Tec Milenio y les decía cuál es su visión. Y me decían, yo creo que en 5 años podemos llegar a 100,000. Yo les decía, y si los reto a que lo hagan en 3 años, y empezaron ellos a repensar y dicen, yo creo que sí, porque obviamente es una educación a un costo mucho más accesible y de alta calidad. Creo que tú tenías algo ahí es que Milenio, ¿no? Usted me lleva a recordar lo que sucedió en 1996 con el proyecto de los 400 años de la ciudad. Que resultaron becados y que actualmente pues, ya están por ingresar a su primer año de preparatoria. Parte de ellos, porque ya pues tenemos el seguimiento de algunos de ellos en Tec Milenio, ¿no? Son 400 niños, señores, que pues en una época tan difícil, también económicamente hablando, será de gran alivio para ellos. Claro. Entonces, Tec Milenio también ha crecido inclusive fuera del país, ¿no? Claro, espérame, Tec Milenio tiene 33 campus. Campus ya, sí. Tiene más campus inclusive que el Tecnológico Monterrey. Así es, nosotros tenemos 31. Y la realidad es que tienen la capacidad inclusive para llegar con la misma instalación a duplicar el tamaño actualmente. Ahora, creo que la gran apuesta va a ser la universidad virtual. Porque la universidad virtual prácticamente alguien desde su casa con una computadora puede desarrollar habilidades. Estaba yo ayer con el equipo que le comentaba que el sistema tecnológico son muchas culturas.
cuando he estado yo en las distintas instituciones son diferentes, como que cada una tiene su cultura. Ayer que estaba en la universidad virtual, son puros chavos, puros jóvenes, con una energía diferente, porque es una organización relativamente... ¿A la Steve Jobs? Al Steve Jobs. Pero fíjate, ahí hablábamos un poco del reto. Yo les decía, ¿y ustedes cuántos alumnos piensan que pueden tener? 1 millón. Claro, no son programas de 5 años, 3 años, son desarrollar competencias, desarrollar habilidades, también hay maestrías. Pero la realidad es que hay mucha gente que con darle una habilidad, por ejemplo, de manejar páginas de computadora o alguna de estas, automáticamente cambia su vida porque tiene un trabajo. Entonces, en un desarrollo de un par de cursos de 6 meses, 1 año, puede cambiarle la vida. Y puedes tener los mejores maestros del mundo, porque la universidad virtual, la cantidad de programas, yo creo que no hay ninguna universidad en el mundo que tenga la cantidad de programas. Entonces, imagínate que impactáramos a 1 a 2 millones de estudiantes en la universidad virtual, 100 o 200 mil acá, y a lo mejor en el tecnológico nos quedamos con 100, pero construyendo líderes éticos, líderes morales que puedan competir mundialmente, ¿no? Porque cada una tiene distintas estrategias, distintos objetivos, pero la suma total es ayudar a México a través de la educación. Ese es entonces el futuro para la institución tecnológica. La razón es México. La razón es México, y expander toda esta necesidad educativa, reconociendo que hay diferentes necesidades en nuestro país. Y esta diferente estructura que se formó a partir de noviembre obedece a ese reconocimiento por parte del Consejo, y la asignación que me dan es: hagamos que eso que hoy está en papel, en blanco y negro, que están asignando los líderes, démosle vida y hagamos que tenga ese crecimiento en calidad. Obviamente la calidad no se pone en duda en cualquiera de las instituciones, pero algunas tendrán que tener un precio más accesible para la población. Don David, profesor David Noel, cada uno de ustedes desde sus responsabilidades, si quieren enviar algún mensaje corto, porque esto también lo vamos a difundir a nivel de toda la República, lo verán pues a usted aquí en Monterrey, en Nuevo León, y bueno, el mensaje de usted en su calidad de rector del sistema tecnológico, profesor, un mensaje para alumnos y maestros. No, pues el mensaje yo diría para alumnos, maestros y padres de familia y sociedad, es que el TEC de Monterrey, desde que se creó hace 68 años, su razón de nuestro fundador sigue siendo vigente, es ser un detonador del desarrollo de este país. Nuestro compromiso es México. Yo le digo mucho a los estudiantes que la razón de nosotros son nuestros estudiantes, son ellos. O sea, lo que nos da la energía, esa pasión que habla Salvador a nosotros, es estar conscientes de que estamos formando lo más valioso de un país, su capital humano. Y pues agradecerle mucho a los padres de familia su confianza en nosotros, y que tengan la seguridad, los padres de familia, la sociedad en general, que no escatimamos ningún esfuerzo porque efectivamente estemos entregando al país lo que hoy México necesita. Personas íntegras, éticas, con visión humanística, y ciudadanos con un gran compromiso con su país y cada una de las regiones en que están hoy enclavados sus ciudades. Yo creo que complementando el mensaje de David, que lo hemos estado platicando en estos primeros días, es ese padre de familia que hace un gran esfuerzo económico por una colegiatura, por esto. La realidad es que nos entrega lo más valioso que son sus hijos. Entonces nosotros tenemos que entender que esa es la razón, ese es el fundamento, y que internamente hacia el instituto el maestro es la parte más importante. Porque a veces nosotros creamos organizaciones, a veces somos muy burócratas, y se nos olvida que la esencia es que tengamos a ese maestro con el conocimiento, que desarrolle conocimiento, que lo transmita con gusto, con cariño, porque hoy sabemos que el éxito de un sistema educativo deriva de esos maestros que transmiten, esos maestros que tú y yo nos acordamos que nos tocaron nuestra vida. Entonces, lo que hemos dicho es que los que no seamos maestros en el instituto, nuestro único trabajo es facilitar el David. Y por otro lado, regresar a las bases del fundador, que era humildad, austeridad, porque a veces empezamos a ver muchos gastos que la pregunta es, ¿y quién los paga? Don Eugenio habla usted. Claro, don Eugenio. Pero todos esos gastos que él al final, con el ejemplo, todos esos gastos que hoy tenemos superfluos o de burocracia, pues los terminan pagando las colegiaturas y si pudiéramos nosotros tener... Regreso a la austeridad.
de don Eugenio. Así es. A la sencillez, a la humildad. Y luego las puertas abiertas, porque luego algunos maestros dicen que a veces difícilmente tienen acceso a ustedes. Mira, la realidad es que el mensaje que hemos dado todos, todo el equipo directivo del sistema, los 4 rectores, es vamos a invertir la pirámide. ¿Qué significa esta? Nuestro rol es servir y servir a los maestros para que los maestros nos puedan entregar los mejores alumnos a esta sociedad. Señores, creo que es la primera vez que están los dos reunidos en una conversación. Así es. Ojalá que esto se repita. Con mucho gusto. En la medida que ustedes lo consideren, nos dará mucho gusto recibirlos y que envíen ustedes un mensaje a toda la comunidad en la República Mexicana y fuera de la República, que tienen también presencia en Centroamérica y en otras partes del mundo. Y sobre todo lo que dice don Salvador, la Universidad Virtual. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Encantado, muy amable, arquitecto. Gracias. Y felicidades en su nueva encomienda. Gracias, muy amable.